Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete de Calamares, bienvenidos a una nueva entrega del canal, a esta versión vídeo y audio, porque este programa va a sonar en las dos plataformas, porque hoy venimos a hablaros de algo que ya ha sonado y que es continuación de algo que ya está colgado tanto en vídeo como en audio, y es ni más ni menos que esa historia de la Atenas más arcaica, esa historia de Atenas que nunca os han explicado o que las fuentes tienden a olvidar. Más que nada porque la gente siempre intenta hablar de esas guerras del Peloponeso, que si las guerras médicas, que sí, que está muy bien, que eso es muy divertido, que es muy bonito, que hay muchos muertos, que hay muchos actos heroicos, pero chicos, para que Atenas llegara a ese momento tuvo que pasar una historia previa. Entonces nosotros os traemos eso que nadie os ha contado sobre Atenas o que la gente pasa a pies puntillas, ¿verdad, Ángel? Que nosotros estamos preparados aquí para traer lo que haga falta. Yo me preparo para todo. Ahora que he aprendido a decir Pisistrato, va y se muere. Pero en fin, esto es otra historia. A mí me gusta mucho, como romano que soy, como romano de la 21, me gusta mucho Atenas porque es un bonito lugar para ir de vacaciones. Pero es interesante cuando llegas a hablar con los lugareños, pues hablar también de sus cosas, no va a ser todo Eneas. Hay que hablar también de pues, cómo se hicieron ellos una ciudad parecida a Roma. Correcto. Y ya que hablas de vacaciones, que es un sitio para ir de vacaciones, pues oye, nuestros calamares también se pueden apuntar a ese viaje que tenemos para el finales de marzo, del 27 al 31 de marzo. Recordad que podéis veniros con nosotros a Atenas, con Grupeando Tour y con Ángel y con Sergio, con Calamares a la Romana, y visitaremos esos grandes escenarios de las guerras médicas. Iremos a Atenas, iremos a Salamina, iremos a Delfos. No es muy de las guerras médicas, pero también sabemos que los persas pasaron por allí pues, por hacer sus triquiñuelas, ¿no? También estaremos en Maratón, iremos a las Termópilas. Espeluznante. Lo decir espeluznante, pero desde el punto de vista de lo bien que nos lo vamos a pasar, porque vamos a disfrutar muchísimo con un montón de historias. Así que animaos. Podéis escribir el correo a info@grupeandotour.com o directamente entrar en la web grupeandotour.com y entrar en reservas y allí hacer vuestra reserva, porque allí saldrán todos los detalles del viaje y podéis hablar con David, que os atenderá magníficamente y que os dará todos los datos necesarios y os responderá todas las preguntas y dudas que tengáis. Sí, sí, yo ya en el Tirrene que hemos puesto, que vamos a fletar de este barquino, ya le he puesto el ojo de Horus para que nos lleve bien como protector. Yo supongo que las personas ya son conocedoras de que el ojo de Horus es protector de los viajeros. Pues ya está preparado. O sea, solamente hace falta llevar el petate y bueno, la panoplia que no la lleven, que no vamos a la guerra, ¿no? Porque llevo un buen petate. Oye, Ángel, has dicho trireme porque yo pensaba que íbamos a ir en avión, pero no, vamos a ir remando, ¿no? Es que el avión es anacrónico. ¿Cómo lo podríamos llamar en griego? Vamos a ir en Ícaro. avión, es verdad, pero Co- queda co- más bonito decir terrene. Como Ícaro, ¿no? Que se acercó allí demasiado al sol y se le derritieron las alas de cera, ¿no? Mira, Bueno, todo lleva la mitología griega. O sea que sí es verdad. Lo que no vamos a subir es tanto porque ya hemos leído la historia. eso es, correcto. Bueno, pues sabed que tenéis la opción de hacer estas reservas. Las fechas ya os recordamos del 27 al 31 de marzo y luego en cartera tenemos muchas cosas más, porque para julio tenemos tanto la Roma secreta a principios de mes como a finales de mes tenemos Pompeya, los ecos del Vesubio, que os podéis venir también allí. O sea, todo está anunciado en la web de Grupeando Tours. Ángel. Somos inteligentes porque no vamos a ir ni en agosto ni en octubre, por si acaso, porque no sabemos cuándo explotamos. Vamos un mes antes por si acaso. Pero sí que vayan a la web y allí tendrán toda la información, a la web de Grupeando Tour, y allí tendrán toda la información detallada de todo lo que verán, que es espectacular. Creo que se puede hacer hasta submarinismo en Pompeya. Así que no digo nada y lo digo todo. Bueno, pues dicho aquí, hecha esta la promoción, volvemos a hablar de Atenas. Recordad que dejamos el relato en la muerte de Pisístrato, el hombre que había dotado a Atenas de, podríamos decir, de un buen nombre, había hecho que Atenas se embelleciera, que floreciera de nuevo y que recordad que falleció en el año 527 a.C. Eh, recordad también que fue un tirano. No hay que obviar esa parte, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y fue tirano, aunque ya os explicamos también el concepto de tiranía que tenían los griegos en la antigüedad, ¿no? Entonces, para no extendernos y volver a explicar, os vais al programa anterior y escucháis la definición Muy si no bien. lo habéis escuchado.
Pero bueno, que no era tan malo como parecía, ¿verdad? No, de hecho, no era el pueblo el que le tenía manía, sino la oligarquía la que le tenía manía al tirano. Muy curioso el tema, ¿no? Y esto fue lo que trajo problemas precisamente, y ya hablaremos de ellos, a Atenas. O sea, fijaros que desde nuestro punto de vista es un tirano, que tenemos esa connotación negativa de la palabra, pero en Atenas los que veían la amenaza de ese tirano eran las oligarquías, no el demos, no el pueblo en general. Es muy curioso. Y tras la muerte de Pisístrato, pues ya os dijimos, os avanzamos que le sucedería en el cargo de tiranía también. Parece ser que es algo que él quiso que fuera hereditario, o el propio pueblo de Atenas ya decidió que fuera hereditario porque le iba bastante bien. Seguramente la oligarquía, como dice Ángel, no estaba tan de acuerdo, pero sí que le sucedieron sus hijos. Y decís, hostia, sus hijos sí, Hipías e Hiparco, ¿vale? Los dos hermanos que se convirtieron en tiranos y que hicieron pues como una cotiranía, algo poco común, poco habitual, que nos recordaría Claro. más a esa monarquía espartana en la cual había diarquía, en que había dos reyes y que era un sistema un poco parecido, pero no igual, porque realmente el sistema espartano sí que estaba basado en un sistema de poder oligárquico, ¿no? Porque eran las familias importantes, las familias adineradas, las que controlaban todo el monopolio de la política, de la economía, de la guerra, etcétera. En cambio, aquí en Atenas, estos dos hermanos trataron de seguir, y no tan mal al principio, parece ser que no les fue tan mal, que se entendían, trataron de seguir el sistema de Pisístrato, que también había funcionado. Entonces, eso es también un poco meritorio, ¿no, Ángel? Yo veo que tampoco les fue tan mal, por lo menos al principio. No, yo daría otro ejemplo que es más bestia todavía, que es el nuestro. Nosotros somos dictadores de la República Calamar, ¿no? Y la llevamos cada uno con nuestro papel en igualdad, pero cada uno tenemos un papel dentro de nuestro programa, ¿no? Pues eso pasaba con ellos, ¿no? Y Pías se puso más un poquitín, era más visible y el otro lo llevaba un poquitín más por la parte de atrás, pero también es muy importante, pues por ejemplo, uno lleva, para dar un ejemplo, uno igual llevaba mejor el ejército y el otro llevaba la cultura, llevaba este tema de la religión, pero todo es importante, que igual a nosotros nos parece que potenciar la cultura en Atenas no era importante, pero era importantísimo porque Atenas, desde esos siglos empieza a ser la cuna cultural quizá de Grecia, ¿no? Con lo cual, los dos trabajaron en equipo, trabajaban bien, el pueblo estaba contento, la oligarquía no estaba tan contenta, y como la oligarquía no estaba tan contenta, pues pasan cosas raras, Sergio. Siempre hay alguien que quiere hacer daño. Sí, pero del 527 hasta el 514 parece que la situación está bastante calmada. O sea, son unos años en los cuales pues, se gobierna, hay armonía, por lo menos de cara a la galería. Y en el 514, pues se produce una fecha, en esa fecha se produce un hecho que es destacado, y es que dos ciudadanos atenienses de nombre Armodio y Aristogitón atentaron contra Hiparco, contra el hermano menos visible, aprovechando la festividad de la que os hablamos en el programa anterior, recordad, las Panateneas, ¿no? Y seguramente le atacaron a él pues porque era el rival o el enemigo más fácil o el objetivo más fácil, porque al ser menos importante que Hipías, tal vez puede ser que no tuviera tanta protección y que, vamos, fuera el talón de Aquiles de esa cotiranía, ¿no? Entonces, estos dos pillaron a Hiparco seguramente saliendo de una borrachera, de alguna festividad de las Panateneas, y le dieron matarile. Y de esta obra, de este momento, hay un conjunto escultórico que se llama Los Tiranicidas, ¿vale? Los Tiranicidas, que son estos dos señores que hemos comentado antes, Armodio y Aristogitón, atacando y asesinando al pobre, desvalido, desprotegido, con la guardia baja, Hiparco. Entonces, ¿qué pasó? Dionisio le dio seguramente un poco de líquido y el hombre pues no iría muy fino tampoco, ¿no? Es curioso, es curioso. Uno puede pensar que lo mataron estos, puede pensar que lo mató la oligarquía, o puede pensar que su hermano tampoco puso muchos medios para que no lo mataran, ¿no? La cosa es que murió, y es curioso, tiranicidas, o sea, se ven a mal que alguien mata a un tirano. Fíjate tú qué diferencia, a lo que en la modernidad, ¿no? Este hecho, bueno, a estos dos individuos los detuvieron, los torturaron, no sé si los mataron demasiado rápido para que no hablaran, o no sabían nada, una de las dos cosas. La historia creo que dice que fueron ellos directamente, que no estaban contentos con el gobierno de los dos co-tiranos, y bueno, pues fueron a por el más débil. Eso dice la historia, saber cuál es la verdad, ¿no? Pero claro,
Hipias, ¿qué pasa cuando ves morir a tu hermano? Que igual, vamos a imaginarnos que se llevaba bien y que lo quería mucho y lo matan. Pues claro, te vuelves un poco paranoico. Sí, en cambio, hay también una versión de Tucídides por ahí, recogida en una de sus obras, que habla precisamente de este episodio y dice que quizá no fue tanto el asesinato por un motivo político, sino que podría ser que hubiese ahí alguna rencilla personal, tipo de amoríos, de cornamentas, etcétera, etcétera, y parece ser que Hiparco pilló por esto. Entonces, no sé, ¿cuál es la Bueno, vertiente, cuál es la versión más clara, cuál es la que tiene menos salseo? ¿Estaban estos tipos comprados por los oligarcas, por las familias más importantes? ¿Fue el propio Hipías el que ordenó que mataran a su hermano porque ya no le servía? ¿O fue realmente un lío de de, amores? de- de túnicas, porque faldas, Sí, sí, o de lío de túnicas, túnicas. correcto. O sea que nunca se sabe, o sea que hay planear a la duda, pero eso es lo bonito de la historia, que nos podemos quedar con Ah, la que nos guste más. Realmente cualquiera de ellas podría ser factible, ¿no? hombre, la teoría de la oligarquía no me parece muy mala porque este hombre, ah, Hipias, se volvió un poco, evidentemente, receloso. Dijo, si antes tenía 40 guardaespaldas, ahora voy a tener 80 y por la calle que pase yo los van a apartar a todos. Pero hay un movimiento de la oligarquía, ¿no? De esta famosa familia que tenía amor-odio con el padre de estos, ¿no? Con Pisístrato, ¿no? Los Almeónidas, y estos empiezan a moverse casualmente, ¿no? Con lo cual, es como dices tú, no lo podemos saber, pero estos se mueven. Correcto. Aparecen en escena los Almeónidas otra vez, aquella familia que le sirvió a Pisístrato en su día para regresar del exilio, pero ¿qué les había ocurrido a estos cuando el tirano se hizo con el poder de manera definitiva? Pues está claro que no había espacio para todos en la ciudad, ¿verdad, Ángel? Y Mucho igual que él gallo. había sido exiliado, Pisístrato cuando llegó al poder y asumió el control la segunda vez después de que lo echaran ellos mismos, pues lo que hizo fue exiliarlos, que podía haberlos liquidado si hubiese ahorrado muchos problemas. Pero bueno, en aquel momento a lo mejor no lo vio tan claro para su programa político. Es Hubiese que sido una mancha bastante grave en el expediente. yo es que creo, que desde el punto de vista de un ciudadano romano no, ateniense, el exilio era casi peor que la muerte. Por eso los exiliaba. O sea, no te voy a matar, te voy a dejar vivo y vas a vivir en vergüenza Eso es. fuera de la ciudadanía ateniense. Igual que para nosotros no lo vemos así, pero igual para ellos sí que era así, ¿no? Pasa que, claro, cuando echas fuera a un tío que tiene dinero para jartarse, pues que era en este caso esta familia, pues empezó a urgir un plan, ¿no? Fuera de su lugar, ¿no? Y ya llevaba tiempo urgiendo. Lo que pasa es que, por eso te digo, empieza a preparar ese plan y, y sucede esto de la muerte, ¿no? Voy a resumirlo un poquitín, a ver si lo entiendes. A ver si lo voy a entender, ¿eh? Yo, porque he leído tu magnífico guión, y yo entendí algo así como que iba una persona al oráculo de Delfos y decía, ¿cómo me va a ir la cosecha? Y entonces la Pitia le decía, la cosecha te va a ir bien, pero tienes que echar al tirano. Entonces otro decía, y la cosecha, y los olivos, el aceite, ¿qué precio va a tener? Y él le va a decir, va a tener un precio excelente, pero tienes que echar al tirano. Yo creo que pasaba esto. Bueno, es que al final es eso, ¿no? Realmente el Almeónida de turno en este momento, que es Clístenes, ¿eh? Ya estaba conspirando desde la distancia. Este era el hijo de Megacles, el que había patrocinado el regreso de Pisístrato. Entonces, imaginaos, ¿no? Lo que hizo Clístenes fue patrocinar la reconstrucción del oráculo de Delfos y obviamente eso contentaría a Apolo, a la Pitia, que era su representante en la Tierra, y una cosa llevó a la otra, ¿no? Y esa agradecida mujer, esa Pitia que vio como su templo, como su habitáculo, como su riqueza crecía, pues aprovechó o se aprovechó de la incredulidad de los que acudían a buscar su consejo. Y si quieres, ya que estamos, hablamos un poquito del oráculo de Delfos, un poco de la historia, ¿no? De dónde surge, de dónde nace, qué hay detrás de ese oráculo de Delfos, porque la mitología y la leyenda también están ahí, pero también hay una parte, podría ser más, mm, ¿cómo diría? De estafa, ¿no? Porque todos los que pasaban por ahí escuchaban lo que la Pitia les decía, pero ¿y la Pitia cómo sabía todo eso? ¿Realmente había una... ¿Era un instrumento, era un canal de comunicación del dios Apolo? ¿O la ¿No? Pitia buscaba otra cosa? Bueno, ya dicen que ese lugar, ¿no? Que creo que se llamaba Ombrigo ya directamente,
Bueno, tiene que ver con Apolo y una lucha de Apolo con una pitón, creo, con una gran serpiente, ¿no? Pero ya el lugar de por sí, viene muy antiguo, ya de los micénicos, y, ¿no? Pues ya es un lugar que parece que ya se prestaba a ello, ¿no? Y dicen, pues, que a veces, algunos dicen que el origen, este místico que tiene de adivinar el futuro, tiene que ver con las entrañas de los animales, muy común también de los etruscos, por ejemplo, romanos, o que tenía que ver también con la lectura del vuelo de las aves y de los fenómenos atmosféricos, que también tiene que ver con esto, ¿no? Pero aparece ahí en Delfos, aparece esta característica, ¿no? de Apolo, como Apolo era un dios que podía predecir el futuro, y aparece esta Pitia, y bueno, pues lo hace a través de un ritual muy extraño. Claro, para nosotros no parece muy extraño, pero vamos a volver un poquitín atrás. O sea, ya creían que había gente que miraba el futuro a través de las entrañas de los animales, a través de los vuelos de los aves, pues a través de una conexión mística entre Apolo y una mujer en trance, ¿por qué no? Claro, es que te lo pintan así y tú te lo crees. Realmente si te lo explican y si vas más atrás, decía el mito que incluso una de las versiones decía que el propio Zeus, para situar el punto central de la Tierra, lo que hizo fue hacer volar a dos águilas, una desde el extremo más occidental de la Tierra y otro desde el punto más oriental. Y dictaminó que el punto en el que ambas aves coincidieran, ese sería el centro del mundo. Y la casualidad, pues quiso, Ángel, que las aves se encontraran en Delfos y concretamente al borde de un acantilado. Y fue ese mismo punto donde se decidió que se ubicaría la famosa piedra Ónfalos, que significa el ombligo. Y se erigieron allí dos estatuas de dos águilas para darle forma terrenal a lo que sería el mito, ¿no? Y luego está la parte esta, otra versión que habla de la lucha entre Apolo y la serpiente Pitón, que era la que vigilaba toda esa zona y que donde derrotó Apolos a Pitón, se colocó el ónfalos, convirtiéndose desde ese momento en el hogar del dios. O sea que historias hay muchas, pero ¿cómo era ese proceso, Ángel, de la pitia? Porque claro, tú te lo pones ahí, te lo explicas y está muy bien, pero hay un proceso que había que hacer como una preparación para que la pitia pudiera entrar Sí. en contacto con el dios Apolo. Bueno, la comunicación con los dioses siempre es ritual, ¿no? Y en este ritual, por ejemplo, entraba una cabra, muy interesante a la cabra, le echaban agua fría y decía, si tiembla un poco es que el dios está de acuerdo. A mí si me echas agua fría en el cuello, tiemblo como un tonto. Siempre tiembla, ¿no? Siempre tiemblo, ¿no? Bueno, pues parece ser que cuando una vez que Apolo pues estaba de acuerdo, pues esta mujer se hacía una ablución con el agua, con un agua pues aromada, con aroma de laurel, que también el laurel tiene que ver con el triunfo, con el triunfador Apolo, también tiene que ver con el mito de Apolo, que no entraremos, pero se le relaciona mucho con Apolo el laurel, se lavaba esta mujer, luego se iba a, bueno, en un biombo, supongo que se taparía porque igual se reía, bueno, perdón, no, Apolo se comunicaba con ella, entonces ella detrás de aquel biombo, pues parece ser que entraba en trance y decía cualquier cosa. Dicen que hablaba de manera que no se la podía entender, pero claro, para eso tenemos los sacerdotes del culto de Apolo que sabían interpretarlo. Claro. Y entonces le daban bueno, lo que quería Apolo. La mujer no daba nada, no decía nada. La mujer solo reproducía lo que Apolo le decía. Entonces ella pues daba el poder, ¿no? Yo, pues eso, durante esa época, pues esta Pitia estaba tan agradecida con la familia de los Almeómenas que decía, tienes que echar tirando, como sea, porque si no Atenas no será feliz, ¿no? Y este ritual parece ser que duró muchísimo tiempo. O sea, estamos hablando de una cosa que está empezando en la Grecia clásica y se va prácticamente a los, bueno, cuando el cristianismo es potente. O sea, tenía mucho éxito este tipo de adivinación. Claro. Luego llegó lo de siempre, incluso en tiempos de los romanos, y se ve que allí pasó Agamenón, dicen las fuentes, que también pasó Filipo de Macedonia, que también pasó Alejandro Magno, que todos fueron a pedir consejo a la Pitia. Obviamente, los sacerdotes del culto de Apolo pues no eran tontos y supieron ver el beneficio y todo el mundo acudía a pedir consejo de la Pitia, hasta el punto de que particulares, ricos, pobres, todos iban allí. Las riquezas se empezaban a acumular en los templos y en los edificios adyacentes. Incluso había ciudades como la propia Atenas que donó un dinero suficiente para construir un templo para albergar todos los tesoros de Delfos. Y luego piensas tú, Ángel, no me extraña que cuando había una guerra todo el mundo pasara por allí a saquear, porque habían tesoros a mansalva, ¿no? Pero claro, el que saqueaba el templo de Delfos
también cometía la mayor de las impiedades. Bueno, Pero el dinero venía bien, ¿no? sí, bueno, a la hucha, o sea, que, a ver, no quiero hablar mal, pero romper la hucha de tu hijo también es feo, pero alguien la ha roto. Pues es lo Correcto. mismo, es lo mismo. Es igual de feo, pero la gente lo hizo. Tenía mucho dinero allí en el templo. La gente, claro, cuanto más dinero tenías, más dinero dabas y más beneficiosas eran para ti las previsiones de la pitia, pero eso era por casualidad. Eso era siempre es casualidad, ¿no? Y bueno, pues en esto nos estamos viendo. Además, es difícil explicar que esto tenía mucho prestigio y era, o sea, la gente lo creía. Cuidado con esto, o sea, lo que decían los sacerdotes que interpretaban a esta pitia, la gente lo creía y condicionaba el comportamiento de la gente. Estamos hablando de decir que había guerras que igual no se hacían o guerras que sí se hacían por estas lecturas, cuidado. Sí, sí. Correcto, esto es muy, muy, muy relevante, ¿no? Y en tiempos de Roma, de ocupación romana, tanto de República como del Imperio, se continuaría con el culto y con las consultas. Y imaginad lo importante que fue esto, que además de los famosos Juegos Olímpicos también se organizaron los Juegos Píticos, en conmemoración a la fecha en la que Apolo derrotó a la Pitón, ¿vale? Como veis ahí, el origen de la Pitia, Pitón, Pitia, ¿vale? Y como todo culto, como todo tema pagano, pues al final apareció un elemento que fue lo que hizo que desapareciera y que se acabara extinguiendo. En este caso, que se acabara prohibiendo, que fue la conversión al cristianismo por parte de los romanos, ¿no? El emperador que lo prohibió fue Teodosio, ya que consideraba esta práctica o este culto símbolo pagano, y mandó parar las actividades del oráculo. Pocos años después, su hijo Arcadio ocupó el trono de la parte oriental del imperio, arrasó la ciudad de Delfos y a la postre se quedó con todos los tesoros que guardaba el santuario. Llámalo tonto. ¿Pagano? No. Cristiano sí, pero tonto tampoco. O sea, que No, imaginaos, no, ¿no? pues la hucha. Ya, el niño ya había crecido, pues la hucha se la quedó el imperio romano de Oriente, igual por eso aguantó. Pero vamos a dejarlo, porque habría de cantidad de dinero allí, habría una cantidad de dinero enorme. Piensa que el Occidente lo pasó peor. Correcto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Pues esta situación es la que volvemos otra vez a esta situación que hemos dicho de Atenas. Tenemos a este conspirador conspirando. Todo el mundo que preguntaba, pues decía que los tiranos de Atenas tenían que irse. Y al final, el mundo griego se mueve para que estos se vayan, pero vamos otra vez un poquitín a intentar entender esto. Estamos hablando de que un santuario, yo diría el más prestigioso en adivinación, le está diciendo a la gente que tienen que acabar con los tiranos. Y las élites o las oligarquías de ciudades cercanas ven en Atenas, en esa tiranía demócrata, en esa tiranía que tiene al pueblo más en cuenta que a la oligarquía, la ven como una amenaza. Pues tú júntate todo esto para lo que sucede. Correcto. Y fueron allí pues los de siempre, o los que faltaban para rizar el rizo, ¿no? Aparecieron los espartanos, hicieron su consulta Hombre, de turno, ¿vale? Que fueron a la eh, Pitia y le dijeron, bueno, Pitia, ¿cómo se presenta el futuro de la Liga del Peloponeso? ¿Cómo se presenta el futuro para nuestra ciudad? ¿Qué decisiones políticas tenemos que tomar? Y dijo la Pitia, cuidado con el tirano de Atenas. Que que, aparecían siempre decía lo mismo, ¿no? Era el mismo mensaje, se repetía, y al final fueron los espartanos y también se comieron el mismo mensaje. déjame explicar a las personas que sean romanas que piensen en Catón el Viejo. Cada vez que decía hola, decía Cartago de lenta es, pues esto es lo que hacía la Pitia. Hipias debe ser destruido. Hipias debe ser destruido. Tirano de Lenda es, ¿no? Ti- Tirano de ve- Lenda. Hipias de Lenda es. tirano, tirano del Endaes, los espartanos que ya les tenían un poco de fobia, no por tiranos, sino porque apoyaba más a las clases más bajas que a las clases más altas, que probablemente porque le interesaba y eso es lo que salvaba la vida, pues los espartanos dijeron, muchachos, tú nos estorbas. Y fueron los espartanos. ¿Ya ves tú qué pinta los espartanos? Pues fueron los espartanos. Correcto. Tras intentarlo por mar y fracasar, pues lo que hicieron fue ir por tierra. Y en el año 510 a.C. enviaron a uno de sus reyes, a Cleómenes, al mando de un poderoso ejército que puso sitio a la ciudad de Atenas. Y cabe destacar que por aquel entonces la ciudad no tenía las poderosas murallas que tenía o que tuvo después, que son de época clásica. En este periodo arcaico la ciudad todavía no estaba tan amurallada, pues porque no había una amenaza tan latente, ¿no? Tan clara. Y lograron arrinconar a Hipías y a sus partidarios en el Acrópolis. El tirano estaba claro que tenía las de perder, no tardó mucho en entregarse
Y los espartanos, pues siendo clementes y un poco píos dentro de lo que habían hecho y guiándose, que seguramente la Pitia no les dijo matadlo y asesinadlo, degolladlo, atadlo a un carro y arrastrarlo por toda la ciudad. No, les dijo, tenéis que derrocar al tirano, no dijeron tenéis que matar al tirano. Entonces, ellos lo interpretaron todo al pie de la letra. A lo mejor ahí el bueno de Clístenes dijo, tendría que haber sido más explícito con el mensaje, tendría que haberle puesto a la Pitia que dijera que lo asesinaran, ¿no? Entonces, esa parte la obvió y claro, pues Cleómenes cuando se hizo con el control de toda la Acrópolis y detuvo o arrestó o capturó a Hipías, pues lo que hizo fue desterrar. Le devolvió el favor, Correcto. desterrarlo. Sí. Exiliado. Tú te vas, si tú vas, yo vengo, fue lo que le dijo, ¿sabes? Y lo echaron. Y luego este hombre, pues dijo, vamos a hacer, claro, ¿cómo lo diría yo? Dice, si ahora me meto, yo tengo una posición débil, me han traído los espartanos, ¿no? Y dice, si yo ahora me paso con reformas, pues igual me mata al mismo pueblo. Con lo cual tengo que hacer unas reformas inteligentes, de manera de que parece que sea demócrata, pero realmente lo que estoy haciendo es debilitar este estado, ¿no? O Que sea, tenía. Ángel, estás diciendo que Clístenes volvió a Atenas y ocupó el sitio de Hipías. No me digas. ¿Pero lo hizo como tirano o Bueno, era diferente? Porque si acababan de echar a un tirano por tirano, no iba a aparecer este señor y hacer de tirano, ¿no? Porque dirías, ¿y la Pitia qué pasa? ¿Que para ti no vale o qué? no, pero ¿Que eres a azúcar o ver, qué? no era tirano, en teoría era demócrata, pero un poquitín como la democracia de Augusto, quiero decir, sí, pues yo soy el primero de entre los iguales, pero yo soy tirano, Y si yo no, soy llamo a los emperador, ¿no? espartanos, ¿no? Claro, y Claro. si no vuelvo a los espartanos otra vez, vosotros sabréis. No, él entró por el mismo, el sistema este de otra vez que tenían, y bueno, intentó hacer otras reformas tipo Solón, pero en este tipo lo que quiso hacer es dividir demasiado para desagregar el poder que tenía estas asambleas del pueblo, ¿no? Y creo que es una cosa inteligente, es decir, pues hay 4 tribus, pues ahora voy a hacer 10 o 12, creo que hizo 10. ¿Qué pasa? Que cuando divido entre 10, las tribus son más pequeñitas, vosotros os reunís en vuestro pueblo o en vuestros lugares para hablar de vuestras cosas y os olvidáis un poquitín de Atenas. Eso sí, siempre que tengáis que hablar de cosas de Atenas, tenéis que venir a Atenas. Cuidado con esto, que es muy importante. Con lo cual, las tribus de Atenas siempre decidían más cosas que las tribus de fuera porque tenían que ir, ¿no? Y Esto es muy tiene alguna romano. reforma Esto es muy romano, ¿eh? No muy me digas. romano. Las Los tribus, romanos, claro, quiere decir que no se copiaron el sistema este. pues Digo, se parece bastante, porque además hace las tribus por localización geográfica, como las tribus romanas. Las votaciones se hacen en el ágora, bueno, en una colina, ¿no? Pero bueno, al lado del ágora, y del mismo estilo. Y el que no está no vota. Claro, sí. el que vivía a 100 kilómetros de Atenas le costaba más votar que al que vivía al lado del ágora. Con lo cual, si yo domino a las tribus urbanas, pues domino las votaciones. Ahora, soy demócrata, puede votar todo el mundo. Oye, no lo hemos dicho, pero Hipías lo exiliaron, pero cabe decir que no desaparece del mapa, ¿eh? Desaparece del No, mapa griego, pero se va a refugiarse a la corte del rey Aqueménida. la Y no digo nada, querían. estamos en el 510, o sea que queda muy poquito, quedan 20 años para la Primera Guerra Médica. Yo solo quiero decir que no vamos a Sí, hablar, porque no vamos a llegar a las guerras médicas, porque eso ya se ha tratado un montón, pero sí que tengáis conciencia y que sepáis que Hipías no se le caerían los anillos y que luego, a la hora de volver a Atenas o de intentar regresar a Atenas, lo haría en compañía de Darío. O sea, que imaginaos, ¿eh? Pero eso es otra historia. De momento estamos con Clístenes. Esa sí, reforma está muy bien hecha, ¿eh? Está muy bien pensada, es una muy buena treta, aumentar las tribus y crear otro organismo nuevo, que esto es muy importante, que esto a lo mejor no os parece tan importante, pero creó un consejo de 500 miembros, 50 de cada tribu, llamado Boulé, la Boulé, ¿vale? Boulé, en griego, que se escogían a sorteo entre sus iguales y que el único requisito era tener más de 30 años y no ser escogido más de 2 veces en su vida. La Boulé tenía entre sus principales funciones preparar el orden del día de la asamblea, que era el órgano representativo de la democracia ateniense, que se reunía, como ha dicho Ángel, en la colina de la Pnyx, Pnix, ¿vale? Y podían asistir a las reuniones todos los ciudadanos, como ha dicho Ángel, eh, los ciudadanos no solo votaban, sino que podían hablar en público y hacer sus propuestas desde la tribuna. Pero es verdad que tenían que estar.
y si no estaban porque tenían que venir de muy lejos, el que controlaba a las tribus urbanas tenía el control de Atenas. Y ahí Clístenes hizo, ¿cómo diríamos? Esto no sé si lo dijo la Pitia, pero el Sí, tío fue vivaz, fue inteligente y en su papel de sí. arconte pues supo mover todos los hilos pues para ¿No? dividir el Incluso poder. hablan de una reforma que incluso le dijo, a los que vengáis os pago el viaje. ¿Eh? Dietas, Incluso, daba dietas. pero daba dietas, pero claro, volvemos a repetir, si yo estoy en mis campos, las dietas me pagan el viaje como una tienda si vuelvo, pero ¿quién se hace cargo de mis campos? Eso es. Con lo cual no era fácil. Quizás esta reforma no la hizo él porque quiso, sino alguien subió en una colina y le dijo, oye, muchachos, que hay mucha gente de fuera, ¿por qué no nos pagamos el viaje al menos? Este tipo de reformas. Pero bueno, son unas reformas que, a pesar de ser que partir de la oligarquía, también tienen en cuenta un poquitín al demos, para que nos entendamos, ¿no? No es capaz de romper, quizás no es capaz de romper porque es consciente de que si rompe demasiado igual se lo cargan. Cuidado con esto. Y otra de sus reformas fue desaparecer o hacer desaparecer el areopago. Recordad, el consejo de aristócratas de tiempos más antiguos, que comenzaría a quedar relegado a un segundo plano y acabó perdiendo todas sus competencias. Ahí estás estando otro duro golpe, ¿no? Un tipo que es oligarca, que pertenece a una de esas grandes familias, se erige un poco en el defensor de los derechos del pueblo, quiere limpiar la imagen de la aristocracia, pero a la vez lo que está haciendo es, date, yo estoy aquí, pero las demás familias, que sepáis que os voy a recortar el poder, porque claro, yo tengo que vender mi imagen hacia el pueblo. Tengo que parecer más democrático de lo que parecemos los oligarcas. Entonces, lo primero que voy a hacer es disolver esta asamblea o este órgano, pero a cambio de algo. Yo entiendo que no podía disolver un consejo tan antiguo y que tenía ese prestigio y daba ese estatus y ese caché a las grandes familias así como así. Entonces, yo imagino que, aunque las fuentes no lo digan, tendría que pagar un precio, un peaje para disolver eso, ¿no? A las grandes familias había que tenerlas también contentas, si no, vendrían y te quitarían el Controlaría medio. la volée por la parte de atrás, Eso es. probablemente, ¿no? Algo así. O sea, al final está haciendo es un control oligárquico un poco blando, controla el poder, un poquito como en Roma. O sea, al final la oligarquía controla el poder, pero da la sensación que todo el mundo participa. Aunque en los asuntos importantes, ellos son los que van a tener el voto decisivo. Y es esta cosa, ¿no? Pero bueno, lo hace tan blando, lo hace tan blando, que la oligarquía dice, demasiado blando. O sea, hemos hecho un tirano y has venido tú que eres tirano light. No eres como el tirano, pero casi casi, ¿no? Y este señor Iságoras, que es enemigo público número uno de estas personas, se ve que vuelve otra vez a llamar a sus amigos y yo me lo imagino yendo por las noches, saliendo de Atenas, dirigiéndose hacia el Peloponeso otra vez, que no sé qué ciudad viene del Peloponeso, y hablando con aquellos dos reyes allí, tomándose un vino muy aguado, porque estaban hablando en aquel momento, y les decía, vosotros habéis ido a Atenas, ¿para qué? Mira ¿Qué lo que habéis han hecho. arreglado? Os habéis ido y mira lo que han hecho en vuestra ausencia. Tanto mover el ejército hasta aquí, tanto mover las tropas, y luego resulta que viene este, que le habéis ayudado al Clístenes este, y es un blando, es un blandengue. Es un tiranicillo. Sí, esto, sí. Lo ha quitado un tirano para ponerse él. Tiene mucho en cuenta al pueblo. La gente vota, esto que antes se ha visto. Que votemos los aristócratas todavía, pero la gente vota, ¿no? Claro, porque no creo que se atreviera a decirle a esos espartanos de 2 metros de ancho que dice que eran con el pecho lata, no les diría, no le habéis hecho caso a la Pitia, porque igual matan allí. Pero se lo dejaría ver, como era una ateniense inteligente, pues se lo dejaría ver. Y los espartanos dijeron, pues tienes razón, no manda la oligarquía, hay que volver a arreglarlo. Otra vez el ejército para arriba. No tenían bastante problemas en el Peloponeso que otro ejército para arriba de los espartanos. Correcto, lo que hicieron fue de nuevo dirigirse hacia Atenas, y cuando Clístenes se lo vio venir, pues lo que puso es tierra de por medio. Se escaqueó porque sabía que ahora ya no iban a ser tan Bueno, ya laxos. sabía el destino, Sergio, ya sabía el destino, le iban a volver a echar, pero ese Claro. fue. Bueno, en el mejor de los casos es echarlo. A lo mejor venían con otras intenciones. Depende cómo hubiera sido el discurso de Iságoras, ¿no? En ese aspecto. Pero se llevó Los, su tesoro. claro, los espartanos volvieron a entrar a Atenas y, siguiendo un poco los preceptos, las indicaciones de Iságoras, lo que hicieron fue expulsar ni más ni menos que a 700 familias de la ciudad. Obviamente eran los opositores de Iságoras, ¿no? No nos Sí, vamos a engañar, ¿no? todos. Instauraron de nuevo un gobierno oligárquico formado por 300 aristócratas, buscando pues algo que fuera más acorde a sus intereses y a los de Iságoras. Es curioso, 300, Siempre. 300
aristócratas, 300 senadores, el 300 es mágico, 3 veces 100, ¿eh? Eso es un Es número. Ríete tú de las coincidencias, ¿no? Pero bueno, sí, no son. sí, sí, sí. Pero parece ser que estos apretaron demasiado y el Demos dijo, me dan igual los 300 aristócratas que todos los espartanos que haya. Y tuvieron que cerrar a Acrópolis. El pueblo se levantó. Por eso Clístenes hizo las reformas con inteligencia. Este se ve que no las hizo con inteligencia y el pueblo fue, volvemos a repetir, la oligarquía que quedó, porque la otra ya la habían echado, y los espartanos se tuvieron que refugiar para salvar sus vidas. Correcto. Y tras intensas negociaciones, abandonaron la ciudad y eso dejó pues el paso vacío a Clístenes, que huyó, pero tampoco se había ido muy lejos. Yo creo que estaría No, fuera de la ciudad de Atenas esperando ver desfilar a los atenienses, que seguramente, perdón, a los espartanos, que él instigaría a ese Demos para que reclamara otra vez el poder y le convencería de decir, atenienses, ciudadanos de Atenas. Ahora hago yo el discurso como si fuera yo Clístenes. Pero por lo bajinis y de noche, que no me vieran los espartanos, ¿no? En una reunión secreta ahí. Ciudadanos libres, hombres trabajadores de Atenas, artesanos, navegantes, comerciantes, vais a permitir que estos espartanos, estos extranjeros, vengan de la mano de Iságoras aquí y os quiten el poder y esas reformas que tanto dinero, tanto coste, tanto sudor, tanta sangre os han costado, ¿verdad que no? Pues echemos a los extranjeros y ya de paso a Iságoras también y a todos sus oligarcas, ¿no? Entonces, imagínate que lucha de poder constante, ¿no? Un día una cosa por la otra. Yo me sirvo del pueblo, yo me sirvo de los espartanos. O sea, qué periodo tan intenso de sí, sí, movimiento sí. después de la muerte de Pisístrato, ¿no? Después Oye, del exilio de Hipías. Hay como una inestabilidad política fluctuante y constante. sí, sí, siempre es lo mismo, el poder del demos, el poder de la oligarquía. Oye, has hecho un discurso que casi cojo el glacio y me voy a luchar a favor de Atenas, a ver qué te estoy diciendo, ¿eh? Vaya arenga que has dado, ¿eh? Hombre, Sí, sí, efectivamente, bueno, pero claro, todo no iba a resultar tan fácil. claro. Este hombre tiene que formar un ejército, ya tenemos en el cuadro, tenemos a los espartanos, tenemos a Atenas, oye, y se apuntan Tebas y Calticia. Yo no sé si es que verían sangre o qué, Claro. o estaban hartos de los oligárquicas, no se mueve, y montan otro ejército nos vamos a hacer daño todos. ¿Qué pintan aquí estos pueblos? Claro, tú cuenta que Cleómenes, que el rey espartano, había sido herido en su orgullo y en el año 506 regresa al Ática con ese ejército más numeroso y además se unen Tebas y Calcidia, que ya que van los espartanos, pues nosotros también vamos a limar asperezas con los atenienses, porque a mí un día me hicieron esto, a mí este me robó 4 vacas, este me puso un tratado aquí, me hizo que pagara no sé cuánto. Me lo ha Y, dicho y el la de, Pitia. y el de Calcidia dijo, sí, es que a mí también me tocó la moral el tío este, el Clístenes de las narices. Digo, pues venga, vamos, todos nos juntamos y le vamos a dar pal pelo a este otra vez, que no tuvo ¿Te ni tiempo imaginas? para descansar ni para organizar otra vez la No, ciudad, no. porque ya de nuevo estaban todos sus enemigos ahí rondándose. Imaginaos qué periodo de inestabilidad ya, y este sería el constante en las ciudades-estado griegos. No es una cosa que fuera de época clásica, sino como No. veis ver, en época arcaica ya estaban a la de darse palos. Además, nosotros conocemos las de Atenas porque está bien documentada, pero son todas, contra todas. O sea, cuidado, Ostras. todas contra todas. Nos encontramos con el ejército ateniense, con el ejército de Tebas, porque Tebas es la ciudad más importante, y con el ejército de Esparta, y dicen, nos vamos a dar todos de tortas. Pero los espartanos son muy raros ellos. Mucho. Ellos son muy raros. Y dice, pues vamos a atacar. Y llega el rey espartano y dice, El otro, ¿eh? yo no sé si esto de atacar. El otro rey, ¿eh? Sí, el otro, No sí, el sí, porque se Cleómenes, sino dividían. el Damarato, el otro, el que estaba en la retaguardia, digamos, el que no llevaba el ejército. Dice, a mí esto no me parece muy pío. A mí esto. Hay Este algo tío, raro. el Clístenes no me gusta, pero no me parece muy pío atacar a Atenas en estas circunstancias, porque no sé si los dioses. La Pitia nos dijo algo, nosotros ya lo hemos hecho. Esto es lo que nos ha dicho la Pitia. Y tú te imaginas los de Tebas y los otros cuando ven que los espartanos dicen, vamos a reflexionar. Tú imagínate a los dos reyes ahí en medio del campo de batalla discutiéndose. Sí, porque sí. Y el otro, no, porque yo no lo veo. Que sí, que tal, que tal. Y todo el mundo mirando allí. ¿Pero qué van a hacer? Pero a ¿Qué ver, vamos a hacer? Bueno, ¿atacamos, no paraos. atacamos? Los atenienses ahí, Clístenes allí detrás de la Acrópolis mirando. Oye, ¿qué ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Que sí, que no. Sí, sí. Y los de Tebas dicen, nosotros solo no podemos, Oye, tío. Espartano, Oye, y que hemos venido a echaros una mano. el de Tebas mirando el reloj diciendo, venga, tío, Sí, que se que nos se hace llega la tarde. noche,
Llega la noche y si Zeus está durmiendo no podemos atacar. A ver, ¿qué es esto? Te voy a decir una cosa, los espartanos se volvieron. Ganó Sí, más el Damarato, ¿no? sí. Le temieron más a los Bueno, dioses que al creo que se impulso. tenía, sí, como los cónsules, se tenía que poner de acuerdo, no se pusieron de acuerdo, pues se retiraron. Entonces los de Tebas y los de Caldicia, pues allí se quedaron. Entonces el Cristianet dijo, pues ya que tengo montado el ejército, pues vamos a aprovechar. ¿Para qué habéis venido? Se os vais a enterar. Correcto. Marchó hacia Calcis, los tebanos salieron a su paso y los atenienses atacaron primero y los derrotaron severamente. Y luego los calcidios pues les ocurrió lo mismo. ¿Quién les manda? Ángel. Es que yo soy Clístenes y les digo, pero a ti, ¿quién te ha ¿Dónde mandado a vas? meterte en una cosa que no va contigo? Sí, ¿Qué claro, pintas tú en Atenas, tío? ¿Qué pintas tú en pues, Atenas? Pues has pillado hombre, por a tonto. ver, claro, Tebas todavía es una ciudad que es potente y podía haber hecho algo, pero esta no entiendo. De Caldi creo que hay un tío que es de este pueblo y ya está, que no sé qué tiene qué es este de Caltis. Ay, bueno, es un autor que es así, no sé si es de los sueños, puede ser. Podría ser, podría ser. Sí, uno de estos que ya no conozco a nadie más. O sea, todos los demás que conozco son de Atenas, de Tebas. Pero claro, los espartanos ven los atenienses ven a los espartanos como iguales, enemigos, pero como iguales. Pero claro, es la ciudad que quieres que ande más, ¿no? Y pues le dieron caña, ¿no? Y bueno, pues este hombre se queda allí, creo que lo dejaremos aquí esta hora, y pues con sus reformas, consolidando sus reformas, que es lo podríamos llamar pseudodemocracia ateniense, que parece una democracia formal, pero la práctica no funcionaba así, un poquitín como la romana. O sea, sí que es verdad que es que un hombre un voto, pero yo controlo qué hombres votan o cuando hay masas de hombres, cuándo votan y no votan, ¿no? Con lo cual, cuando una decisión es importante, se controla de muchas maneras. Te voy a decir, por ejemplo, un control que pueden hacer las élites. Al igual que existía en Roma el que controlaba el calendario, también existía en Grecia el que controlaba el calendario. Entonces, este que controlaba el calendario decía, hay que votar justo el día después de la vendimia. El que estaba vendimiando tenía que estar vendimiando, ¿no? O la época de recoger olivas, ¿no? Y el que estaba en la ciudad podía votar. Pues esa votación era democrática, pero ganaban los de la ciudad, que tenían intereses diferentes que los del campo. Por ejemplo, Dicho esto, dejamos a Atenas con Clístenes, eh, vencedora de momento, pero la historia continúa. No sé si haremos algo más sobre Atenas, no sé si nos dará tiempo. Yo creo que sí, que antes de nos pararemos en las guerras médicas, en la revuelta jonia, pero hasta antes de ese momento yo creo que podemos seguir. O sea que os traeremos otro programa y resolveremos la situación o intentaremos haceros 4 pinceladas sobre cómo quedaría la situación antes de las guerras médicas. Pero bueno, habéis visto que es un constante altibajo, que esto es una montaña rusa, ¿no? Un día estás en el poder, al día siguiente viene alguien y te echa, hay que estar contentando a todo el mundo, no se puede contentar a todo el mundo y quizá el régimen de la tiranía, dentro de lo que cabe, no era tan mala como parecía, ¿no? Ese Pisístrato que supo tener un periodo de relativa calma contentando a unos a cambio de beneficiar menos a otros, pero que al final intentaba compensar por otro lado, ¿no? ¿Que Clístenes lo intentó? Pues no era Pisístrato, y Pías tampoco era Pisístrato, pero realmente es difícil, es una situación muy difícil de gestionar en una ciudad tan grande, con tantos intereses, con tantas familias importantes y con tantas instituciones, ¿no? Y con tantas tradiciones, porque al final las tradiciones también pesan. Hay que tener cierto equilibrio entre lo que es tradicional y lo que es eh, innovador, pero que te puede aportar también beneficios, ¿no? Y si luego metes por medio actores secundarios, como puede ser Esparta, como manipular un oráculo, etcétera, ese mismo oráculo que tú has manipulado se puede volver en tu contra, porque no eres capaz de gestionarlo y de controlarlo todo, ¿no? Entonces, Clístenes, demasiados frentes veo yo ahí, demasiados frentes que gestionar. si Pisístrato, la tercera vez que fue a Atenas, es la época, dijéramos, de más estabilidad y que duró más, ¿no? Los equilibrios son ciertos, o sea, tienes que contestar al demos, al pueblo en general, pero no puedes ir en contra de la oligarquía porque al final, igual que pasaba en Roma, pero porque pasaba en todas las ciudades, son los que te montan el ejército. Hay que tener en cuenta esto también, ¿no? El pobre te puede llevar una lanza y te puede llevar un escudo chiquitito, ¿no? Pero para tener esas panoplias tan potentes tienes que ser un tío con dinero y eso lo hace la oligarquía. Con lo cual, estos equilibrios
no son fáciles, ¿no? Y entonces, yo creo que el Pisístrato y el Clístenes fueron capaces de hacer, cada uno con un punto de vista un poco diferente, pero sabían que tenían que encontrar ese equilibrio. Por eso no hacen reformas exageradamente fuertes para uno ni flojas para el otro. Lo que pasa es que es como todo. Cuando pierdes un poder, cuando tienes un privilegio lo pierdes, no estás de acuerdo. Bueno, dicho esto, nos plantamos aquí. De momento el relato lo dejamos aquí. Continuaremos con una entrega al menos más. Ya os la iremos anunciando, o si no, pues os sorprenderemos, que es lo que solemos hacer, que es más Nada, divertido. Cuando no os lo esperáis, pues os metemos ahí es más, una... Sergio, déjame avisar a la audiencia, me va a sorprender hasta a mí. A mí me voy a Correcto. mandar un mensaje a las 12, si tengo suerte, a las 12 del mediodía y a las 3 estamos grabando. Con suerte, que a veces son 5 minutos. Con mucho margen, con mucho margen. O Sí. sea que, y recordad también que siguen abiertas las inscripciones para veniros al viaje y ver esta Atenas, porque narraremos muchos episodios como este, o similares. Intentaremos poner escenografía, aunque sean piedras que no están como estaban en aquel momento, pero intentaremos ubicar el Areópago, la Apnix, donde estaba la Boule, donde se reunían estas grandes instituciones y organismos y organigramas de la propia Atenas arcaica, de la clásica, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso tenéis que apuntaros a el viaje. Info @grupeandotour.com o entráis directamente en grupeandotour.com y hacéis vuestra reserva a través de allí, ¿vale? O sea Hay que un código de promoción. Acordaros que es Calamares25. con Y ahí mayúscula. os harán un descuento. Sí, sí, apuntadlo, porque esto siempre que entréis de parte nuestra, Calamares25 en mayúscula y tenéis ahí un descuentazo que os va a ir muy bien y os va a hacer que os decantéis por veniros con nosotros porque nos lo vamos a pasar genial. Dicho esto, pues recordadlo siempre, suscribíos a los canales, a YouTube Sergio Lejo Gómez, en iVox Calamares a Romana y Lignum en Roma, porque aunque Ángel no hable de griegos, habla de romanos, o sea que también podéis suscribiros a su canal, si no estáis suscritos ya, muy mal, tenéis que suscribiros, los de aquí allí y los de allí aquí, o sea que os podéis suscribir a todas estas vías de comunicación, a todos estos canales que tenemos con nosotros y si queréis dejar comentarios, si queréis enviarnos correos electrónicos o si queréis contactar con nosotros a título personal y particular, pues nuestros correos electrónicos que son muy sencillos, sergiolejogomez@gmail.com y angelportillolucas@gmail.com. O sea Lo que eso, sencillo, lo sencillo es eficaz. correcto. Pues dicho esto, calamares, un fuerte Fuerte abrazo. octoabrazo, luchad por vuestros sueños y nos escuchamos en la siguiente.